Estimados asociados, bienvenidos a la Cámara de Comercio de Lima. Por favor, ¿me podrían confirmar si se escucha bien mi audio? Sí, se Sí, escucha bien. correcto, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Les saluda Kera Ortiz de la Cámara de Comercio de Lima. En esta oportunidad vamos a iniciar con la mesa de asesoría virtual que lleva como objetivo cómo formar consorcios efectivos con la directiva OCE. En esta oportunidad nos acompaña nuestro expositor John Boris Mitak, el cual es abogado de la Universidad de Lima, especialista en contrataciones públicas y lleva experiencia en el sector privado y público. Asimismo, es asesor y capacitador en contrataciones públicas, consultorías, arbitrajes, exposiciones y talleres. Vamos a dar inicio a la mesa de asesoría virtual que tiene como título Cómo formar consorcios efectivos con la directiva OCE. Asimismo, también, estimados asociados, comentarles que a través del chat les estamos compartiendo el link para que ustedes puedan registrarse con sus datos de asociados y el día de mañana les estaremos enviando el certificado de participación de esta charla. ¿Correcto? Muchísimas gracias. Damos pase al doctor Boris. Buenas tardes, señor Boris. Le ¿Qué escuchamos. tal? ¿Cómo estás, Kiara? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes también, amigos de la Cámara. ¿Cómo están? Socios, asociados de la Cámara, amigos todos. ¿Qué tal? Bien, yo aquí eh, contento de otro curso y otras participaciones de ustedes. Nosotros tenemos una forma de trabajar bastante particular con esto. Nosotros queremos y creemos que es más conveniente que sean las preguntas en el mismo momento, sin ningún impedimento, mientras estoy exponiendo. No es una interrupción, al contrario, yo mismo las promovemos nosotros, porque creemos que hay una interacción más directa, más inmediata. Puede ser algo que se me pase, puede ser algo que no lo tome en cuenta, puede ser algo que no lo haya considerado, o puede ser algo que se me olvidó, como es más común ahora. Sin embargo, necesita la atención de ustedes y encantados en el momento, en el mismo acto de la consulta, poder absorberlas y poder trabajar con ustedes y además que se queden con las menores dudas posibles y si es posible sin ninguna mejor. Lo que sí les voy a pedir, por favor, es que no tengan ningún temor en preguntar. Como les dije, no es ninguna interrupción, al contrario, nosotros la promovemos, pero no se queden con la duda en el momento. Suéltenla, no hay ningún problema, las vamos a atender, porque ese es un tema, ya cerrando el año, de más avanzada, que ahora justamente hemos venido en degradé básico para conocimiento medio, para ya los que quieren entrar a procesos, ya en el desarrollo de los procesos como tal, ya condiciones un poquito más de acreditación de experiencia, de subsanación de ofertas. Y ahora vamos a ver un tema muy bonito que se llama específicamente configuración de consorcios en contrataciones públicas. El tema que hoy nos trae es un tema, digamos, en el cual ya hemos venido nosotros intentando de una u otra forma darle las facilidades de consorcios para ustedes, cómo se trabajan, cómo se hacen, cómo deberían hacerse. En realidad, nuestro temario es cómo formar consorcios efectivos con la directiva OCE y dentro del marco de las contrataciones públicas. O sea, ¿qué es un consorcio? ¿Para qué es útil un consorcio? ¿Dónde se establecen y qué dicen las condiciones para que consorcio y requisitos? Y además, unos tips que nunca nos sobran a nosotros, que son tips prácticos, casuísticos. Lo que queremos nosotros es que esto sea lo más casuístico, lo más práctico posible, por favor. ¿De acuerdo? Entonces, preguntas en todo momento. Kiara, ¿alguna pregunta tuya de arranque? ¿No? Todo claro, doctor Boris. Muy bien. Señores, vamos a ver entonces qué es con consorcios y voy a compartir con ustedes mi diapositiva. Díganme si la tienen, la ven. Debe estar aquí en este momento. Mi Todavía no se diapositiva la tengo. visualiza. Ujú. Ahora sí. Bien. Ok, Lo que estamos viendo es el cuadro de procedimiento de selección, sí. que no es mi diapositiva de consorcios. ¿Ya? 3 minutos quiero estar acá. 16:09. ¿Ven todos este cuadro del monto de los procesos del año 2023 para todas las contrataciones públicas? ¿Sí? Sí se Sí, ¿Están visualiza. bien? Bien. Lo pongo más completo. Señores, estos son los tipos, las modalidades de contratación pública que existen en el marco de las normas de contrataciones públicas. O sea, es decir, todos estos son procedimientos de selección. Los que están fuera de este cuadro, los que son menos de 39.600, o sea, 8 UITs, no son procedimientos de selección, son contrataciones públicas, pero que le llaman
orden de compra directo, giro directo, compras directas, pero no lo llamemos contratación directa porque por equivocación se lo denomina así, no debiendo ser así porque miramos, existe una modalidad que se llama contratación directa, que es lo que antes conocíamos como las exoneraciones, de los contratos mayúsculos, monstruosos, que se quiebra el procedimiento de selección para ir a una contratación, digamos, con requisitos y condiciones propias de las exoneraciones que hacen que la entidad pueda abstenerse del cumplimiento de las reglas de convocatoria, pero con las formalidades de una contratación que después va a ser supervisada tanto por el OCE como por la Contraloría General de la República. Entonces llamemos compra directa, giro de orden directo, contrataciones de hasta 8 ITs que no son procedimientos de selección, que son excluidos de este rango contractual de contrataciones públicas, específicamente los procedimientos de selección. Todos los que están en este cuadro son los procedimientos de selección. ¿De acuerdo? Bien, dejo de compartir este cuadro y pregunto, lo que hemos visto en este cuadro son los procedimientos de selección para este 2023. ¿Cómo cambian o qué debería cambiarse en este cuadro en cada año? En cada año lo que va a cambiar son los montos por la UIT o porque la ley de presupuesto establece y porque en la ley de contrataciones existen algunas determinaciones para algunos tipos de procedimientos de selección. Por ejemplo, el año pasado la UIT estaba 3.800 y ahora está 39.000. Perdón, 4.800 ahora está 4.950. Es un monto bastante altísimo que ha cambiado. Entonces, el monto mínimo ha subido a 39.600 porque son 8 ITs, el monto de un proceso de selección, procedimiento de selección mínimo en el marco de la ley de contrataciones públicas. Bajo de eso es, fuera del marco de la ley, solamente cotizaciones, es una contratación pública, pero fuera de los reglamentos y directivas de contrataciones públicas, con algunas condiciones propias que las entidades exigen. ¿Ya? Bien. Entonces, clarísimo, dejo de compartir. ¿A alguien se le está filtrando el micro, Kiara? ¿Quién es? Bueno, lo vemos. Adelante. Entonces, ahora me toca compartir lo que es, digamos, las condiciones propias de ¿qué? De una directiva de consorcios. ¿Cómo se contrata consorcios o cómo se establecerían consorcios dentro del marco de las contrataciones públicas? ¿De acuerdo? Muy bien, tengo aquí mi directiva de consorcios, voy a compartir con ustedes mi material de consorcios, este de acá, y lo comparto. Kiara, dime si estoy junto con ustedes, si estamos en mi material, Kiara, ¿sí? Sí, correcto. ¿Por qué les hice ver este cuadro previamente? Porque lo que estamos viendo ahora es aplicable única y exclusivamente en el marco de los procedimientos de selección. O sea, cualquier tipo o modalidad de procedimiento de selección no es aplicable para las contrataciones de hasta 8 ITs o menores de 8 ITs. Para las contrataciones directas o las compras directas. ¿Ya? Las compras directas, que son 8 ITs, y no las, digamos, las que están fuera del marco de aplicación de la ley. No es aplicable. Es más, existía incluso un documento del OCE en el que decía que los consorcios no es aplicable para contrataciones de hasta 8 ITs, sino es individual, no es en asociación, como sí es el caso de consorcios. Entonces, ¿por qué es importante un consorcio y por qué se hace un consorcio? Empecemos con esto. Importante es un consorcio, ¿por qué? Porque a veces hay condiciones que nosotros no tenemos y que tiene un partner nuestro. Porque el consorcio tiene una frase muy importante que se llama, y que les sugiero que se la graben y la tengan en cuenta, que se denomina complementariedad. Complementariedad. Este es el término. Complementariedad. ¿De acuerdo? Entonces, complementariedad significa algo que no tengo, tiene otro, o juntos engrosamos condiciones para participar en un procedimiento de selección, lograr una buena pro y cumplir un contrato. ¿De acuerdo? Entonces, esto es que facilita la participación de postores. También se hace, y es más común más bien por esto, porque uno de los consorciados no tiene la experiencia que otro sí tiene. Entonces, no teniendo la experiencia que otro sí tiene, es importante también, digamos, consorciarse
para acceder a un procedimiento de selección, de repente sin nada de experiencia, con un poquito de experiencia, pero para lograr un proceso o procedimiento de selección un poquito mayor, un poquito más grande, de lo que solos no hubiéramos podido obtenerlo. ¿De acuerdo? ¿Bien? Bien. Bien. Y ahora, Kiara, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Tenemos alguna pregunta de Kiara? Por el momento, doctor Boris, no tenemos ninguna consulta. Estamos atentos a sus diapositivas. Igual indicarnos cuando cambie, por favor, porque a veces se queda la pantalla congelada. Ah, ya, perfecto, perfecto. Bien, bien. Kiara, este curso, esta capacitación tiene un ID, un código. Sí, correcto, el link del enlace del Teams. ¿Se lo comparto por el chat? Sí, por favor. Sí. Ok. Bien, gracias. Bien, señores, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí, amigos? ¿No? ¿Seguros? ¿Está clarito aquí? ¿Ustedes creen? Entonces, ya podemos ver y ya sabemos para qué sirve un consorcio. Complementariedad es la palabra clave, es para acceder a procedimientos en conjunto y lograr procesos y cumplimientos contractuales, fortalezas que yo no tengo, que tiene un partner, o cuando yo no tengo experiencia, que es lo más común probablemente, poder acceder a procedimientos que sin experiencia o solos no hubiéramos podido acceder. ¿De acuerdo? Esto es muy común, probablemente. Esto es algo que es lo más corriente, lo más usual, y también lo vamos a ver. No vamos a olvidarnos que esto es así, porque en la práctica también sucede, también se da, y Profe, disculpe, buenas tardes. y, Quería hacerle una es lo más consulta. común. Sí, adelante. Bueno, he entendido el tema de la complementariedad porque dos fuerzas se unen para lograr un objetivo. La pregunta, un poco de repente usted lo va a desarrollar en el camino, pero siempre me ha quedado la duda y ha sucedido en un caso práctico de que cuando uno se consorcia muchas veces, la otra parte un poco que actúa como criollamente se dice Pepe el Vivo, porque uno administra y el otro es el operativo. ¿Cómo poder protegerse frente a ello? Gracias. Mira, en realidad, para formar un consorcio, como hacer una sociedad, como un matrimonio, debes tener confianza con tu parte. Si te estás consorciando con un pirata y ya lo ves que tiene un ojo tapado y un sable y hasta botas de pirata en verano, entonces ya estás corriendo un riesgo. La selección comprende y corresponde a ti. Lo ideal sería, quien factura es quien cobra, Sí. pero normalmente el que factura es el que pone el dinero y el que cobra es el que pone el dinero. Entonces, lo que pasa es que alguien que no invierte y que quiera manejar las condiciones económicas es muy difícil. Es así de simple. Las reglas se dan y pueden compartir experiencia, capacidad y hasta porcentaje en consorcio. Pero se va a imponer el que pone el dinero. Normalmente el que pone la garantía, el que pone el dinero, el que pone la inversión es el que va a cobrar. Y ese va a ser Pepe el Vivo porque va a decir finalmente, ¿y tú qué has puesto? El esfuerzo, el negocio. Ah, yo conocía a la gente, o yo conocía el proceso, o yo conocía el negocio y yo sabía cómo es que hacer. En realidad, eso va a depender de las condiciones y del partner que tengas, porque es muy común lo que tú dices. Ahí no hay víctima ni victimario. Son dos socios que se han casado y se han unido y después no se ponen de acuerdo de lo que debieron estar de acuerdo desde un inicio. Víctor Ernesto, adelante. Aurora Zapata, si no, adelante. Víctor Ernesto, Aurora Zapata. Sí, Aurora, Víctor, Kiara, ¿no están con nosotros? ¿No pueden preguntar? ¿Tienen impedimento? Víctor Todo claro hasta el momento. ha apagado su Víctor, micrófono y por Aurora todo está claro. Hola, hola. ya. Sí, Víctor, adelante, pregunta. ¿Qué tal, doctor? Una consulta. ¿Hay posibilidad de que una empresa se pueda consorciar con uno de sus socios? Sí, se puede presentar, se puede consorciar, y es lo natural, con su propio socio, con la persona natural o con otra empresa que también compartan. Es lo ideal, es más. ¿Por qué? Porque son empresas vinculadas y no lo ocultan.
El consorcio puede ser entre personas naturales, entre personas jurídicas y naturales, y entre personas jurídicas también. Y, doctor, una pregunta complementaria. Si la empresa tuviera dos socios, cada uno con sus experiencias, la empresa su propia experiencia, ¿podría haber un consorcio de tres? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Pero lo que no pueden hacer es presentar propuestas alternativas, que es justamente lo que tiene aquí ya mi diapositiva. Fíjense, ¿eh? Vamos directo al grano entonces. Miren, comparto, Kiara, y dime si estoy ya con la diapositiva. Sí, correcto, ya está. Bien, entonces, ¿cómo participar en un consorcio y cómo contratar con el Estado? Vamos a primero romper algunos paradigmas o algunas condiciones que se dicen de consorcios y que en realidad son, más que todo, condiciones no acertadas de consorcios. Primero, no se requiere, para contratar con el Estado, que alguien tenga una antigüedad determinada, excepto para seleccionar personal, ahí te pueden pedir una antigüedad, tantos años de experiencia, tantos años de profesional en algo. No es lo ideal o no es común o no corresponde en una contratación pública establecer una consideración de antigüedad. Tampoco de pertenecer a un mercado, tampoco, exclusivamente, salvo actividades controladas, ¿no? Bien, no se mide por antigüedad, pero se mide por experiencia que está ratificada en facturación. Es decir, la experiencia tiene que ver con comprobante de pago, boletas, facturas, recibo por horarios, contratos, órdenes de compra u órdenes de servicio. Ahí es donde está y donde se establece la experiencia. Muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Vamos por partes. La experiencia de facturación puede ser general o específica, por ejemplo, en venta de vehículos, o en venta de camionetas 4x4, o en venta de material médico, en venta de insumos médicos, en venta de equipo médico. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puede ser específicamente? O dializadores, o alquiler, o servicio. ¿De acuerdo? Puede definir una experiencia similar. Eso es lo importante y lo trascendental en cada contratación pública, definir que es similar. ¿Ya? Bien, repito, vamos por partes. No se requiere estar una antigüedad de constituido, tampoco un periodo de pertenecer a un mercado. Sí se va a medir por facturación o por contratos. Llámese comprobantes de pago en facturación, boletas, recibo por horarios, comprobante de pago como tal, lo que llamamos facturas, o contratos, llámese de contratos, orden de compra u orden de servicio, que son contratos en contrataciones públicas, ¿de acuerdo? Muy bien. Esta experiencia puede ser general o específica, ya lo vimos, y se debe definir que es similar. Por ejemplo, un ejemplo muy común que manejo es mobiliario de oficina o mobiliario de cómputo. Pueden tener carpetas, sillas, módulos, gavetas, todos en madera, en melamine o con una condición similar. Hay que definir los similares en cada procedimiento de selección. Es muy importante ver y entender primero, dentro de las bases, que se entiende como similares. ¿De acuerdo? Bien. Y aquí quiero que me tomo un pronunciamiento del OCE que establece específicamente qué se entiende por experiencia. Y fíjense lo que dice el mismo organismo supervisor de las contrataciones públicas, ratificando lo que en opiniones antecedentes y muy anteriores confirman lo que se entiende por experiencia. Asimismo, este organismo supervisor, se refiere al OCE, ha señalado en varias opiniones, la de 2015, 2014, 2012 y 2011, bastante antiguas, que la experiencia es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo. Es decir, la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro del negocio del proveedor en el mercado. Repito, es la destreza adquirida por la reiteración de determinada conducta en el tiempo. O sea, ya te dedicas a algo, ya eres, digamos, reiterante en vender pues, zapatos, ya haces obras, ya vendes maquinaria, alquilas maquinaria, vendes material médico, vendes equipo médico, vendes o alquilas computadoras o reparas equipos electrónicos. Como ya lo eres, entonces esta es experiencia, porque esta conducta en el tiempo es reiterada, es decir, por la habitual transacción del bien, servicio u obra que constituye el giro de un negocio de proveedor. O sea, si tienes un giro de un negocio, solo puedes acreditarlo con dos cosas, o contratos o comprobante de pago. Y en todo caso siempre sería por comprobante de pago, porque lo mínimo que se emite para este tipo de servicios, bienes y obras son comprobante de pago, llámese facturas, boleta, recibo por horarios o
los contratos que devienen en esto, porque pagos pueden ser directamente con abono en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, es la destreza y la habitualidad. Eso es experiencia. A eso nos referimos a experiencia. ¿Y qué se tiene como similares? Lo que les dije, hay que ver qué es similares. Para el mismo, y en el mismo pronunciamiento, ¿qué se entiende como similares? Comprende aquellas contrataciones que compartan ciertas características esenciales referidas a la naturaleza del uso, función, entre otras, siendo susceptibles de contratarse en forma conjunta. Ejemplo, este es un vaso de vidrio. ¿Y qué se entiende? ¿Qué podría ser esto? ¿Cómo? ¿Menaje del hogar? ¿Sí? Similares que pueden ser tazas de loza, de vidrio. ¿Cómo se llama? Cualquier condición que pueda ser entendido como, pues, el término exacto para hablar de menaje de mesa, no se me viene a la mente. Claro, como que lo conoceríamos, pues, todo lo que son tazas, platos y de cualquier material de vidrio, melamine o similar, Kiara, como que lo entenderíamos. ¿Menaje? ¿Sí? ¿Kiara? Intentámoslo así, entonces. Como ¿De acuerdo? homenaje, doctor. Como homenaje, ¿no? Entendámoslo así. Sí, correcto. Muy bien, entendámoslo así. Pero hay que decir cuál es lo similar. Y tenemos que decir, oye, entonces vale, supongamos el de metal, porque hay de aluminio, hay de fierro enlosado, hay de cerámica, hay también descartables, hay de cartón ahora, ficho todavía y de cartona. Entonces, habría que especificar bajo qué material, ¿no? Muy bien, es posible. Muy bien. No sé, entonces hemos dicho ahora que no se consideran años en el tiempo de constituido. En todos los casos sirve la contratación y/o facturación entre privados. Muy importante aquí, que quiero dejarle, para hablar de experiencia, todavía no entramos a consorcios, ¿ah? Para hablar de experiencia, vale la facturación o contratos entre privados. Pregunta, entonces, quiere decir que no solamente vale única y exclusivamente los contratos públicos para acreditar experiencia en un proceso de selección público, en una contratación pública. No, puedes tener experiencia privada. Entonces, ¿vale lo privado? Sí. Y si tengo facturas privadas, vale. Y si tengo contratos privados, también. Y orden de compra también. Orden de servicio también. Valen los privados. Muy bien. Entonces, no solo vale lo público. Confirmado que también vale la privada. No es exclusividad de contratos públicos. Entonces, ¿podemos afirmar hasta ahora? Sí. ¿Puede haber una subespecialidad o puede haber una específica de la experiencia? Sí, puede haber. Entonces, vamos que es un consorcio. Un consorcio es un contrato asociativo por el cual dos o más personas, naturales y jurídicas, naturales y naturales, justo me preguntaban si es que una persona jurídica se puede consorciar con su propio socio. Sí. Por ejemplo, la empresa es Mirena. Puede haber el señor Alfredo Gutiérrez, es un ingeniero civil. Se consorcia ¿para qué? Para hacer un expediente técnico de obra. ¿Con quién? Con Alfredo Gutiérrez EIRL. Oye, pero él mismo él es con persona natural y EIRL es él mismo como persona jurídica, pero individual. Y puede ser también Alfredo Gutiérrez y compañía con otros socios también. O sea, él puede formar con él solo, con él individualmente como persona jurídica y también con otra persona jurídica donde tiene otros socios. Sí, ¿es posible? Es posible. Es más, la ley le dice para estas empresas vinculadas que ni siquiera pueden presentar propuestas alternativas, deberían consorciarse o presentar digamos, una propuesta en conjunto, porque son vinculadas, pues. Es un término que no está en los impedimentos, que no es una condición expresa de la ley, pero lo advierte dentro de su legislación de contrataciones públicas, que es muy dispersa. Ya, en contrataciones públicas no solo tenemos una ley, tenemos un reglamento, tenemos directivas, tenemos opiniones, tenemos pronunciamientos, tenemos resoluciones de sala, del tribunal, acuerdos de sala plena, hasta comunicados del OCE que legislan. Existe mucha norma dispersa, es por eso que el día de hoy me estoy sosteniendo en opiniones del OCE, en pronunciamiento del OCE, en la directiva del OCE y en la ley y en el reglamento. Estas 5 condiciones están copulando aquí para poder darles en sucinto lo que entenderíamos o para qué es bueno o por qué es importante contratar en consorcio. Bien, entonces, respondiendo reiteradamente la pregunta que me hicieron hace un momento,
¿Se puede consociar dos personas naturales? Sí. ¿Natural y jurídica? Sí. ¿Jurídica y jurídica? Sí. ¿Jurídica con natural? También. Ajá, respondido. ¿Y se puede consociar la persona natural que también tiene una persona jurídica con la misma persona jurídica en la que él integra y hasta es gerente general? Sí. Sea o no gerente general, con cualquier otra persona jurídica en la que él también integre. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Bien. Entonces, desde el punto de vista contractual, el consorcio no origina la creación de una persona jurídica. No es independiente los consorciados de sus miembros, no. No se crea una persona jurídica. En lo que respecta a su forma de contrato de consorcio, debe constar por escrito. Todos los, los, los contratos de consorcio deben estar conformados por sus asociados o por sus socios con firmas legalizadas, señores. No siendo necesaria su inscripción en ningún registro, ojo, no se puede inscribir o no es necesario inscribir para los procedimientos de selección. Es suficiente con la firma legalizada en la promesa de consorcio, que es un documento que ahorita lo vamos a ver. Las contribuciones realizadas por los consorciados permanecen en propiedad de cada uno y no es más que aporte de inversión en la configuración del consorcio. En las normas de contrataciones, los miembros son solidariamente responsables. Los 3, 4, 2 o 1, no, uno no puede ser. 2, 3, 4, 5 o X miembros van a ser solidarios. Esta exigencia es la ley especial, lo establece así para las contrataciones con el Estado. En caso de solidaridad, la entidad reclama tanto a todos los miembros como si fuera uno solo, o a ese mismo como para todos. Esto representa en la medida que son solidarios por el principio de solidaridad, ¿de acuerdo? Bien, la promesa de consorcio y contrato de consorcio, ¿qué diferencia hay? O sea, ¿qué es una promesa de consorcio y qué es un contrato de consorcio? Y lo vamos a ver ahorita en una muestra que yo tengo. La promesa de consorcio es el documento donde se participa en el procedimiento de selección antes de la evaluación y buena pro. Tenemos 3 estadios. Uno, que se registra un procedimiento de selección que se llama participante. Puedes o no presentar ofertas, puedes no presentar consultas, observaciones, pero una vez que presentes una oferta, te llamas y te denominas postor. Primero participante, que solamente te registras, después postor, que postor eres cuando ya presentas una oferta. Ahí tienes derecho para que se califique, admita o evalúe, y hasta tienes derecho para apelar. Porque ya tienes un derecho expectaticio y has presentado una oferta. Y contratista es el tercer estadio, participante, postor, cuando presentas oferta, y contratista, cuando te otorgan la buena pro y firmas contrato, ya eres contratista. Entonces, el primer estadio, participante. Simplemente te registras en un procedimiento de selección y ves cómo va. Si quieres te presentas o no, si quieres hacer consultas, si quieres observaciones, si no, no. Pero si presentas una oferta, te conviertes en postor, que tienes otro derecho, apelar a que se te evalúe, te admite, te califique y probablemente hasta te den buena pro. Una vez que te dan la buena pro, queda firme y firmas contrato con la entidad, te denominas y serás un contratista. ¿De acuerdo? Kiara, ¿me salió bonito? ¿Está bien? Sí, correcto, doctor. ¿Preguntas, señores? ¿Seguros? ¿No hay ninguna pregunta, ninguna duda? No vaya a ser como la clase pasada, ¿no, Kiara? Al final, solamente una pequeña preguntita, sí. ¿Podría repetir, Buenas tú dime, tardes. de qué parte le pregunté, Kiara, ¿no? ¿Y qué me dijo? Desde buenas tardes, me dijo, ¿no? Desde buenas tardes. Buenas Sí, tardes. adelante. Pregunta, claro que sí, adelante. Una consulta, no me quedó muy claro. Cuando ya uno ha postulado en la CAC y llega a estar ya calificado, ¿a qué se refiere la buena pro? Cuando uno participa en un procedimiento de selección y gana, ganar significa que te otorgaron la buena pro. Cuando esta queda consentida y firmas contrato con la entidad, te llamarás contratista. Buena pro significa que han otorgado, han favorecido a alguien, alguien ha sido beneficiario de esta competencia con el primer puesto de todos los participantes y se le da la buena pro a este. ¿De acuerdo? Eso es buena pro. Ah, ya. Ok, gracias.
Bien, bien. Nosotros hacemos cursos y vamos yendo desde básico, muy básico, más o menos básico, ya no tan básico, algo medio, bueno, y en este caso nos toca cerrar el año con consorcios, que para mí es una consideración muy importante, porque es para aquellos que no tienen experiencia, no conocen, y es natural tu pregunta. Y cualquier otro, por favor, no se queden con las dudas, me preguntan en el camino, aunque al final también va a haber una ronda de preguntas, ¿no quiera? Sí, correcto, doctor Sí, Boris. 10 minutos antes de finalizar, hacemos la ronda de preguntas por parte de los asociados. perfecto. Ahora vamos a ver específicamente las condiciones que hará para constituir un consorcio. ¿Qué condiciones tenemos para constituir un consorcio? Y ahí tenemos que sentarnos y aprendernos y conocer mínimamente una directiva. Esta directiva es la 05-2019, lo que se llama, señores, directiva de consorcios. ¿De acuerdo? La directiva detalla la participación de proveedores en consorcio en las cotaciones del Estado. Explicaremos esta directiva en detalle y los casos. Vamos a ver, y para ustedes voy a desarrollar parte de la directiva, parte de la ley y parte de resoluciones del tribunal sobre esto. ¿Bien? Bien. Las bases de un procedimiento de selección, ojo, las bases, o sea, las reglas de juego de un procedimiento de selección, pueden establecer tres cosas. Un número máximo de consorciados, por ejemplo, en este procedimiento de selección no puede haber más de 3, 4 o 5 consorciados. Si hay más de 5, les apago la luz. No va. Solo puede haber hasta 5. Algunas bases pueden decir, aquí puede haber hasta 3. Ahora que está de moda, si no les apago la luz, bueno, solo pueden participar 3 consorciados. Esa es una regla que puede establecer las bases, el comité detrás de esto. Segundo, se puede establecer un porcentaje mínimo de participación de cada consorciado. Si son 3, mínimamente pueden tener 20% o 30%. Así, sí. Entonces, un porcentaje mínimo de cada consorciado. ¿Qué quiere decir esto? Que el comité en las bases está incorporando primero un número máximo de consorciados y aquellos que participen deben tener una participación mínima, porcentaje de participación en consorcio de X%. Por ejemplo, 20%. Si yo digo 5 consorciados, una participación mínima de 15% o 10%. Si yo digo 3, una participación mínima de 20 o 30%. ¿De acuerdo? Así puede ser las bases. Y tercer término, un poquito que me va a tocar explicarle después ese Disculpe, tema. doctor, Adelante. disculpe. Si no hubiera en las bases un porcentaje mínimo, ¿cuál sería el máximo o el mínimo, por así? Muy buena pregunta, señores. Muy buena pregunta y oportuna. Las bases pueden estar. Y si no pueden, tenemos licencia para matar. Podemos hacerlo como queramos. Podemos poner las condiciones que queramos. Puedo tener un consorcio de 24 consorciados y puedo tener uno que tenga 99% y otro 1%. Sí, sí. Y otro 98%, otro 1 y otro 1. 3 socios. Sí. ¿Y vale? Vale. Por eso las bases pueden establecer estas dos condiciones. Y una tercera más que puede tener es que Gracias. aquel que aporta mayor experiencia, o sea, el que tiene más contratos o el que tiene más facturas en monto, ese, para este consorcio debe tener un porcentaje mínimo de 20%, 30%, porque es el que aporta mayor experiencia. El que aporta mayor experiencia para este procedimiento de selección deberá ser el consorciado que tenga mínimo un porcentaje de X%. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, responde tu pregunta cuando le digo, en estas tres condiciones, las dos primeras que justamente están equiparadas allí. ¿No? Bien, bien. Bien, entonces, las bases, y por eso lo pongo rojo y subrayado, un número máximo de consorciados, un porcentaje mínimo de participación, y aquel que tiene mayor experiencia, o sea, que tiene más contratos y más facturas, un porcentaje mínimo de participación. Esas son las tres cosas que puede tener. Y si no la tiene, ¿qué podremos poner? Tenemos carta libre, carta blanca para poner la condición que nosotros creemos, consideremos y mejor nos convenga. Y ahorita voy a poner ejemplos, porque a mí me gusta mucho trabajar con la parte casuística y práctica. Y muchas bases normalmente no lo tienen, ¿ya? Condiciones establecidas en la ley y la directiva del OCE. ¿Preguntas hasta acá? ¿Que ahorita alguna pregunta? ¿Alguien? Sí, Ya no puedo... correcto, profesor. A ver, Sí, vamos. con Dandy.
nos indica qué medida tomar cuando la entidad limita la cantidad de consorcios y el porcentaje limitativo, si contraviene el principio de libertad de concurrencia. Bien, eso se vino discutiendo justamente al incorporar estas condiciones, pero también en algunos casos y algunos tipos de contratos en las entidades no es muy, ¿cómo te puedo decir? No es muy accesible, efectivo, que existan muchos consorciados por el nivel de especialidad o la contratación pública misma. Es más bien, pretenden que no sean muchos socios, muchos consorciados, como sí sería, por ejemplo, un problema de abastecimiento de alimentos para una institución que tiene un hospital, donde se asocian los señores de verduras, los señores de tubérculos, los señores de hierbas y otros más, o los señores de y abastecen a una entidad, porque tiene que ver mucho con la cuestión de temporalidad. En cambio, hay procedimientos que quizás requieran la participación más especializada y tiene que sustentar por qué y a qué se debe, que según considera el usuario, para él sería conveniente que sean 2, 3, 4 o 5 consorciados. Normalmente las bases establecen de 3 a 5. ¿Por qué? Por hacerlo más cómodo quizás para las entidades públicas, pero no he visto un sustento válido que me diga entre 3 y 5 por qué. Gracias, Andy, por tu pregunta. ¿Alguna más, Kiara? Yo ya no puedo ver en realidad el chat ahorita, pero inmediatamente dejo de compartir para poder acceder a cualquier duda que tenga. Sí, tenemos otra consulta de Diego Linares. Nos indica, ¿un integrante de consorcio puede aportar experiencia con un contrato que tuvo penalidad y luego en arbitraje se devolvió parcialmente la penalidad? Diego, sí, con esta nueva norma y con este tipo y nuevo modelo de bases del OCE. Antes, Diego, ¿qué pasaba? Que si un contrato tenía penalidad, no te servía para que te dé experiencia porque también te ponían como factor de evaluación las constancias o las conformidades que también tenían puntaje y tenían que ser derivadas de esos mismos contratos que acreditaban experiencia. Entonces tenías que tener un contrato impoluto en el cual no te hayan aplicado ni un ápice de penalidad. Ahora no, Diego, ahora es posible que un contrato con penalidad lo indiques el cumplimiento del contrato por el monto total del contrato o, si lo vas a establecer por facturación, incluido la penalidad también. ¿Ya? O sea, o solo el contrato total con o sin penalidad o la facturación en el cual te hayan de traer la penalidad y podrás acreditar experiencia. Digo. Condiciones establecidas en la ley y la directiva del OCE. ¿Qué tenemos acá? Condición pre- y postcontractual. Las infracciones cometidas por un consorcio durante un procedimiento de selección y la ejecución de contratos se imputan a todos los integrantes del consorcio. O sea, las infracciones cometidas por un consorcio durante el procedimiento de selección y ejecución de contratos se imputan a todos los integrantes del consorcio. No me cabe duda que en la etapa contractual, definitivamente la responsabilidad es de todos. En la etapa precontractual existe la posibilidad de discernir o establecer individualización de acuerdo a la responsabilidad. Se aplica a cada uno de ellos la sanción que corresponda. Esto es excepcional en la etapa precontractual, salvo que por naturaleza de infracción, la promesa del contrato de consorcio o el contrato suscrito con la entidad se pueda individualizar excepcionalmente esta responsabilidad. La carga de la prueba de individualización corresponde a cada presunto infractor. Sí, por ejemplo, yo participé con un consorciado y yo declaré que no tenía impedimento, pero mi consorciado también declaró que no tenía impedimento y resulta que tenía impedimento. Entonces, ¿la sanción sería para los dos consorciados? En principio sí, salvo que se pueda establecer, discernir e individualizar esta responsabilidad, con lo cual finalmente solo sería sancionado, inhabilitado, aquel que declaró, juró que no tenía impedimento cuando en realidad sí lo tenía. ¿Ya? Muy bien. Muy bien. Impedimentos específicos. Y ahí vienen. Y ojo, porque les dije que se pueden consorciar la persona natural con la misma persona jurídica, la IR de la persona natural, o vinculadas también, sí. Pero no pueden presentar los consorciados, y estos también, ofertas individuales. ¿Qué quiere decir? Que en este ítem o este procedimiento de selección, yo presento solo, me presento en consorcio y me consorcio con otro. Pero en este mismo procedimiento de selección, no es posible. Repito, ojo, no puede o está impedido, no hablemos de impedimentos, aunque tampoco existe una prohibición expresa, pero la norma lo llama con impedimentos específicos, es
que no pueden presentar ofertas individuales y en consorcio al mismo tiempo, ni conformar más de un consorcio en un mismo procedimiento de selección. Si ya te estás presentando este procedimiento de selección en consorcio, no puedes formar otro consorcio, ni tampoco presentar una oferta individual. En el caso de ítems o ítem o renglones, ¿qué quiere decir? Que son procedimientos dentro de un procedimiento macro marco. Cada ítem es un procedimiento individual, independiente dentro de un macro marco proceso. Cuando se trate de proceso de ítems, según la relación de ítems, en ese mismo ítem no puedes hacer lo mismo, ni individuales ni más de un consorcio. Pero en cada ítem o ítem podrías participar en un ítem solo, en otro en consorcio con el mismo consorcio, otro en consorcio con otro consorcio, en otro ítem nuevamente solo y en otro consorcio. O sea, cada ítem va a ser como la individualidad de cada procedimiento de selección. Pero en el mismo ítem o renglón no podrás tener ofertas alternativas. Uno con consorcio y el mismo ítem con consorcio y después con otro consorcio no podrías. Es como si fuera cada ítem, un mismo procedimiento de selección. ¿Bien? Bien. Se debe contar con inscripción de gente vigente del RNP. ¿Qué es el RNP? Es el Registro Nacional de Proveedores. Es como una licencia de conducir. Nadie puede participar en un procedimiento de selección si es que no tiene este Registro Nacional de Proveedores, este RNP. O sea, si no tienes licencia para participar en procedimiento de selección, no tienes licencia para conducir, no vas a poder conducir un vehículo y no vas a poder ingresar al sistema en un procedimiento de selección. Es más, por defecto te va a botar el sistema. Ello independientemente de la presentación que se haya obligado a realizar cada integrante de la promesa de consorcio. Muy bien. Salvo los procedimientos de selección de consultoría y que son convocados por paquete, tampoco se debe individualizar la condición del RP para la elaboración de proyectos de inversión, para proyectos de inversión técnicos en obra, porque son especializados ya. En el caso de consultoría de obras, existe una especialización, pero ojo, consultoría de obras, ¿ya? Existe una subespecialidad. Por ejemplo, en carreteras, en infraestructura, en saneamiento. Y esa condición del RP, para ese tipo y para ese segmento, debe ser específico en el rubro en el cual vas a participar. ¿Qué quiere decir esto? Si yo voy a vender bienes, debo tener un BRP, Registro Nacional de Proveedores, en bienes. Si yo voy a hacer servicios, debo tener un RNP para servicios. Y si yo voy a hacer obra, para obras. Y consultoría de obras ya tiene, señores, nuevo RNP. Ya no es servicios, sino es servicios de consultoría, con una subespecialidad. Lo mismo que en obras también están habiendo subespecialidades en la acreditación de experiencia. Pero en la constitución del registro para consultoría de obras, desde ahí mismo ya existe un subregistro especializado. Tú tienes RNP para consultoría de obras, sí. ¿En el qué? ¿En qué rubro? En el rubro de infraestructura. Ahí tú lo tengo, yo lo tengo en saneamiento. Para consultoría de obras se da esta subespecialidad. ¿De acuerdo? Bien, bien. Una más y hacemos preguntas. El objeto del procedimiento está identificado en la ficha de la convocatoria. O sea, todos sabemos qué proceso es, de acuerdo a lo que el proceso tiene como objeto, y eso está en la ficha de la convocatoria. Preguntas hasta aquí, por favor, porque voy a entrar en una parte un poquito ya más específica. Kiara. Por el momento no hay ninguna consulta, doctor Boris. Podemos continuar. Bien, Kiara, gracias. Bien, bien. Entonces, en el caso de consorcio, esto se llama como la condición ampara y salvo a todos mis compañeros. Para el caso de consorcios, ya hemos visto, todos deben tener Registro Nacional de Proveedores, no están en los impedimentos, habilitados para contratar con el Estado, y registrarse en el procedimiento de selección. Cuando uno va a participar en un procedimiento de selección, presentes son ofertas, te tienes que registrar. De repente no harás consultas, no harás observaciones, pero te registraste. Basta que uno se registre, de los que van a conformar ulteriormente un consorcio, este habilita a todos los demás, aunque no se hayan registrado. Me expreso mejor. Para el caso de consorciados, basta que uno de sus miembros se haya registrado para habilitar la conformación del consorcio por aquellos que no se han registrado en el procedimiento de selección. Pero esto no tiene nada que tener que porten o no porten el RNP. Todos tienen que tener RNP en la subespecialidad que van a contratar. El RNP lo tienen que tener todos, habilitado, válido, sin impedimentos. Pero el registro en el procedimiento de selección podría hacerlo cualquiera de los consorciados
sin necesidad que lo hagan todos y cada uno. ¿De acuerdo? Kiara, me dejé entender, creo que yo también entendí. ¿Sí? Sí, correcto, doctor Boris. Bien, bien. O sea, Kiara, quiere decir que Ampay salvo a todos mis compañeros. Si yo me registré, habilito a formar consorcio con N que no se han consorciado, que no se han registrado, perdón. Pero sí se va a poder consorciar valiéndose de mi registro que yo estuve registrado en este procedimiento para participar. ¿Sí? Valiéndose de mi registro. Todos podrían participar, aun cuando no se hayan registrado en este procedimiento de selección. Bien. Ahora, una de las condiciones de consorcio, le dije, que a la hora de participar en un procedimiento de selección en calidad de consorcio, debes tener una promesa de consorcio. Esta debe ser con una firma legalizada. Pero si no legalizas la firma, la puedes subsanar. Pero ojo, las condiciones de esa promesa de consorcio que presentaste no las podrás modificar, solamente podrás subsanar la firma. Y además va, ¿qué cosa? Son insubsanables 5 cosas. La identificación de los integrantes, o sea, si en un integrante no lo identificaste bien o no lo identificaste, no lo puedes subsanar. B, la designación de representante común del consorcio. Cuando participamos en un procedimiento de selección, los 3 consorciados van a designar un representante común, que es una persona natural, que puede ser representante de unos consorciados o no, o puede ser hasta un tercero ajeno a las empresas que conforman el consorcio. C, el domicilio. D, las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio. Y F, el porcentaje de participación de cada uno de los consorciados. Hay 5 cosas que son insubsanables, que son condiciones mínimas. Hemos visto 3 requisitos que pueden tener las bases. Uno era el número máximo de consorciados, el porcentaje mínimo de cada consorciado, y aquí el que acredita mayor experiencia, que tenga un porcentaje mínimo de participación. Puede, pero acá en este caso son requisitos insubsanables, mínimos de toda constitución de consorcio, 5. Uno de ellos es obvio, la identificación de cada uno de los integrantes del consorcio. El otro también es la designación de representante común de todo este consorcio, que tiene 5 empresas y una persona natural de IAPA. El domicilio común es insubsanable, estas 5 cosas, ¿ah? C, las obligaciones que corresponden a cada uno de los consorciados. Y E, el porcentaje de obligaciones de cada uno de los integrantes. Eso es insubsanable, es un contenido mínimo como tal. Bien. El incumplimiento del contenido mínimo en la promesa del consorcio no es subsanable. Pero hay algo que sí es subsanable. ¿Qué es subsanable? ¿Alguien que me responda? ¿Qué era subsanable? Vimos hace un momento, pero no me permitía modificar nada del consorcio. La validación de firmas. La legalización de firmas, exacto. Pero cuando legalizo la firma, ojo, repito, no puedes modificar nada de aquel documento que presentaste sin la firma legalizada. Si lo modificas, descalificado. ¿De acuerdo? Señores, esos son tips que les estoy dando. ¿Sí? Bien. Bien. Preguntas hasta aquí. Correcto, ¿Dudas? doctor Boris. ¿Pasamos a la ronda de preguntas? No, todavía déjame terminar un poquitito, si fueras tan amable, por favor. ¿Ya? Ok, correcto. Me estoy demorando un poquito. Entonces, vamos a ver. En los procedimientos de selección cuyo objeto requiera participación de empresas que realicen actividades reguladas, como intermediación laboral, vigilancia privada, únicamente debe cumplir los requisitos que disponga la ley el que está obligado a ejecutar dicha actividad. ¿Qué quiere decir esto? La acreditación de experiencia se realiza en base a la documentación aportada por integrantes del consorcio. Y escuchen, por favor, esto es esencial, que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. ¿Qué quiere decir? Que si un consorciado va a traer experiencia, él es el que tiene los contratos y se va a consorciar con alguien que tiene casi nada o nada, este que trae la experiencia tiene que comprometerse a ejecutar el contrato. Si no lo dice así en la promesa de consorcio, esa experiencia que trae no va a valer. Repito, esto es lo esencial. Aquel que va a aportar la experiencia o que trae experiencia y quiere llevarse también experiencia para otro contrato después que éste le adjudiquen y firme y lo cumpla, necesariamente y obligatoriamente
tiene que comprometerse a ejecutar en conjunto con los demás consorciados las obligaciones del contrato, o sea, del cumplimiento contractual. Esto es esencial, importantísimo. Y fíjese por qué. Porque en resolución del OCE, y aquí cerramos, indican que la promesa de consorcio debe contener la información mínima relativa a los integrantes del consorcio. Ya lo vimos, el domicilio común, el representante común, las obligaciones de cada uno de los consorciados y el porcentaje de obligaciones. Lo que acabo de mencionarles hace un momento, miren, como una resolución del OCE dice, ojo, me tienes que acreditar las condiciones mínimas, porque eso es lo que dice la directiva, y dicen las bases y la ley. Hay 5 cosas que no puedes fallar. Los integrantes del consorcio, el domicilio común, el representante común, las obligaciones de cada uno y el porcentaje de participación. Y miren lo que dice acá, miren lo que hace un comité y cómo el tribunal lo corrige. De esta forma se advierte que la decisión adoptada por el comité de selección de descalificar de la oferta del consorcio impugnante por no presentar una promesa de consorcio conforme a la normativa vigente, es decir, la directiva, no está de acuerdo a la ley, puesto que, como contenido del anexo número tal, no era exigible la inclusión de otras obligaciones a las que se comprometían los integrantes del consorcio, porque te exige 5 cosas mínimas. Los integrantes del consorcio, el representante común, el domicilio común, las obligaciones de cada uno, y 5, el porcentaje de obligaciones de estas. En consecuencia, al haberse verificado que el consorcio impugnante cumplió con presentar la promesa de consorcio con estas exigencias, mínimo 5, de las bases, corresponde amparar sus pretensiones y, por efecto, revocar el acto que dispuso su descalificación, porque el comité, carambas, como Marras no va a saber que esas 5 condiciones mínimas tenía que tener. La acabamos de tener nosotros en 40 minutos de clase. Otra resolución, mira lo que dice. La directiva que regula la participación de proveedores en consorcio establece como condición para considerar la experiencia que ésta haya sido aportada por integrante o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente con el objeto de materia de contratación. ¿Qué es lo que está diciendo? Está repitiendo, reiterando lo que hemos dicho. Si vas a considerar la experiencia, tiene que ser de alguien que se haya comprometido a ejecutar obligaciones directamente de contrato, es decir, a ejecutar o cumplir el contrato. Si no se compromete a cumplir el contrato, la experiencia que trae no vale. Porque ¿para qué trae una experiencia? Para cumplir con un contrato, no solamente para acreditar experiencia y dejársela o abonarla al consorciado. Por lo que es posible que un solo integrante del consorcio aporte su experiencia en los documentos que acrediten facturación. Y ahí viene. Una cosa es la acreditación de experiencia y otra cosa es la participación de los integrantes del consorcio en porcentaje. Uno puede tener el 100% de experiencia y el otro 0. ¿Y vale el consorcio? Sí. O sea, yo traigo la experiencia 100% y el otro 0 y el consorcio vale sí. ¿Por qué? Por complementariedad simplemente se van a sumar. ¿Cuánto tienes de experiencia? 1 millón. Y el 0. 1 millón 0, 1 millón de experiencia. Y son 3 miembros. Este tiene 1 millón, este tiene 100.000 y este tiene 0. ¿Cuánta experiencia? 1.100.000 0. 1.100.000 de experiencia, sí. De los 3, sí. Pero este puso 0 y vale, sí vale. Oye, pero este que puso 0, pues no puede tener 0 de participación de consorcio. No. A este que tiene 0 de acreditación de experiencia, le puedes poner 10, 15 o 90%. Si las bases te permiten. Cerremos allí. Ejemplo. La acreditación de experiencia del postor se realiza en base a la documentación aportada por él o los integrantes del consorcio que se hubieran comprometido a ejecutar conjuntamente obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. O sea, como ustedes verán, lo dice la directiva, lo dice la norma y lo dice resoluciones, otra experiencia, conforme a un consorcio, pero que te tienes que obligar a qué, reitero, debe ser por enésima vez, a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. O sea, a cumplir con el contrato, te comprometes y tu consorcio vale. Si no, no vale tu experiencia o lo que aportas. Al respecto, no es posible amparar la interpretación del comité. Miren, como miembros del comité de una entidad pública pueden evaluar sin conocer algo que nosotros acabamos de aprender. No es posible amparar la interpretación del comité que ha realizado en la directiva extremo antes citado, toda vez que el principio de dicha directiva no establece en ninguno de los extremos que todos los integrantes del consorcio que se comprometen a ejecutar la prestación de objeto de convocatoria deben acreditar el mismo porcentaje de su participación, la facturación solicitada para acreditar experiencia del consorcio. ¿Qué quiere decir esto? Yo traigo experiencia 100 y el otro trae experiencia 0. Formamos un consorcio. Pero esta participación de experiencia no debe estar vinculada al porcentaje de participación del consorcio. Y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Porque tú puedes tener
1% de consorcio y 0% de experiencia. ¿Es válido? Sí. Puedes tener 10% de participación en el consorcio y 0% de experiencia. ¿Vale? Sí. O puedes tener 90% de acreditación de experiencia y 1% de participación en el consorcio. ¿Vale? Vale. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, como se ha señalado de manera previa, conforme a la directiva 06 tal, aplicable, es posible considerar que el total de la experiencia de un consorcio, a partir de documentación aportada por uno o algunos integrantes del consorcio, sea válida siempre que dicha documentación cumpla con los requisitos establecidos en las bases y en tanto, reitero, nuevamente, que se haya comprometido a ejecutar conjuntamente las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. O sea, el secreto está, señores, y hemos tenido esta tarde que conversar que si vas a ser un consorcio, comprométete a ejecutar las obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación y tu consorcio va a variar. ¿De acuerdo? El monto de facturación de cada integrante del consorcio se obtiene de la sumatoria. Él tiene 1 millón, él tiene 100, él tiene 1 y él tiene 0, se suman por este criterio de órgano de contrataciones y comité, según corresponda, que han sido acreditados conforme a las bases. ¿Qué hará? Ejemplo. Este es un ejemplo de consorcios, pero quiero ir, señores, a un ejemplo específico que tengo yo y que está en un Excel. ¿Qué hará? Permíteme cerrar con un Excel y poder explicarles con un modelo de consorcio también. ¿Ya? Fíjense. Ok, doctor. Gracias, Kiara. Sé que me estoy pasando unos minutitos, pero se me hace como que es válido aquí, ¿ya? Ayúdame, Kiara. Tengo aquí un documento para compartir, que es un modelo de consorcio que quiero ver con ustedes. Está aquí esta ventanita, modelo de consorcio, formato. Debe estar aquí entonces, formato consorcio, ya. Y me vengo aquí, en un consorcio. Uy, ya no está. ¿Qué pasó? Uy, se me fue. Aquí está. Y permítame. Compártenos la pantalla, por favor, profesor. Gracias, Kiara. Aquí está y comparto con ustedes. Señores, díganme si pueden ver este formato de consorcio que lo voy a agrandar un poquito más para que lo puedan ver. ¿Sí? ¿Pueden ver? ¿Ahora sí? Sí. ¿Promesa de consorcio? Bien. Amigos, en 2 minutos cerramos esto. Promesa de consorcio. Tiene que tener 5 cosas. ¿Qué cosa? Los integrantes del consorcio, el representante común, Inversiones La Padula, Negociaciones Reynoso y Oblitas, Diego Pedro Ribagliati. Designamos a Ronnie Buitrago Piscoya, tremendo Guayacol, del Ministerio de Deportes y las Jugaditas. Muy bien. Entonces, 1, tenemos el integrante del consorcio. 2, el representante común. ¿Qué nos falta? El domicilio común. 3, obligaciones de cada uno. Y 4, el porcentaje de obligaciones de cada uno, que deben sumar 100. ¿Qué tengo que poner aquí? Para que valga la experiencia que trae y para que se la lleve. Cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación. Cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de materia de contratación. Cumplimiento de obligaciones vinculadas directamente al objeto de contratación. ¿Puedo ponerlo de otra forma? Sí. Pero cuando sepas un poquito más. Mientras tanto, cópiate lo que dice la norma, lo que dice la directiva, exactamente. Ya después, con mayor cancha, podrás correr riesgo. Mientras tanto, asegúrate con lo mínimo que te estoy dando en esta clase y con lo mínimo que te exige la directiva y las bases integradas y la ley. Podría ponerle lo que quieras, pero primero, el primer paso, dalo con esto, te lo sugiero, te lo requiero por esta oportunidad. Y debo poner porcentaje de cada uno. O sea, ¿las 5 cosas tienes? Sí. Y como hemos visto en estas resoluciones del OCE, en consecuencia, tu consorcio está bien, porque tiene los integrantes, tiene el representante común, tiene el domicilio común, obligaciones de cada uno y porcentaje de participación de cada uno. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, este consorcio valdría. Entonces, vayamos a ver qué tengo yo en un ejemplo real, en un ejemplo de un Excel. Kiara, ¿ven este Excel junto conmigo ustedes, Kiarita? Sí se visualiza. Bien, señores, yo dije que las bases pueden establecer 3 cosas, ¿sí? ¿Cuáles eran esas 3 cosas que decían las bases? Que podrían establecer las bases, señores. 3 cosas. 1, el número de consorciados máximo, el que aporta mayor experiencia, que tenga una participación mínima, aquí dice máximo 3 consorciados, el que aporta mayor experiencia, un 20% mínimo de participación, y aquí se solicitaba en las bases una experiencia de 1,5 millones, y aquí han sumado 1.600.000,
y un porcentaje mínimo de cada consorciado para un contrato de 3 millones. No, en realidad el contrato fue de 1,5 millones. ¿Ya? Entonces, las bases me decían máximo 3 consorciados, A, B y C, máximo 3. Aquel que aporta mayor experiencia, un porcentaje mínimo de participación del 20%. Este me aporta una experiencia 1, 2, 3, que suma 1.114.000. Este me aporta una experiencia de 345.000, y este me aporta 217.000. Es el que menos experiencia aporta, es el que aporta una experiencia media, y es el que mayor experiencia aporta. Y como las bases me dicen máximo 3 miembros, ya tengo 3 miembros, y el que aporta mayor experiencia, mínimo de participación 20%, aquí está, cumplo. Esto cumple, ¿de acuerdo? Primero hago mi Excel, y después hago mi cuadro, mi promesa de consorcio. Porque este Excel ayuda. Miren lo que está pasando acá. Que ahora me pasé 5 minutos. Miren lo que está pasando acá. Este contrato es un contrato de 1,5 millones. Si estos señores tienen que acreditar 1,5 millones, ya acreditaron, ya se pasaron a 1.600.000. Bien. Están viendo junto conmigo, donde está el cursor. Ahora, si este señor se pone 20%, es porque las bases establecen que es el porcentaje mínimo. Y a este señor le pongo 1% porque este chiquitito es el que quiere crecer de la noche a la mañana. Lamentablemente es así. Él quiere crecer, entonces en este caso, las bases me permiten y le pongo 79%. Oye, pero es el que aporta menos experiencia. Sí, de repente la experiencia pareciera que fuera 15% y le pone 79%, porque la ley ni las bases me impiden. Porque si las bases hubieran puesto porcentaje mínimo de cada consorciado 20%, entonces tendría que ponerle 20% acá y aquí le pongo 60%. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado cuánto se lleva de experiencia. Ahora quiero demostrarles por qué está hecho así. Este señor aporta 217.000, pero poniéndose el 79% de consorcio, y si cuando gane la buena pro firma un contrato por 1,5 millones, se va a llevar de experiencia teniendo el 79%, 1.800.000. Sumado a lo que ya tenía, que tenía 1.400.000. Al cambio este, que tenía 345.000, sumado con 1% de experiencia para los siguientes contratos, se estaría llevando solo 15.000 y llegaría a 360.000. Este que tenía mayor experiencia cuando llegó a formar este consorcio y que solamente le pone el 20%, o sea, 300.000 de este 1,5 millones que firmarían si es que gana la buena pro, se está llevando 1.400.000. Lo cual quiere decir que este chiquitito, al ponerse más, creció de la noche a la mañana. De 217.000 para otra contratación tendría 1.400.000, casi como el que trajo la mayor experiencia en contratación. Si la ley no me decía porcentaje mínimo de cada uno, yo le ponía aquí 1%. Y aquí le tendría que poner 88%. Y miren cómo cambia. ¿Qué ha cambiado acá? El porcentaje que se lleva en el contrato para el próximo va a ser 1.320.000 más 217 que tenía 1,5 millones. Este 1% va a ser 15.000 de 345.000 que ya tenía, va a quedar en 360. Y este que tenía 1.114.000 más los 15.000 se va a quedar en 1.100.000. El más chiquitito creció de la noche a la mañana porque las bases lo permitían, no teniendo ninguna restricción o consideración que lo pueden tener como que también no. Entonces, moraleja, ¿de qué va a depender qué incorpore o qué ponga? Ya que solo es sumatoria y no está relacionada la experiencia con la participación del consorcio, en que las bases establezcan como condiciones cualquiera de estas tres cosas. Primero, un porcentaje, un número máximo de consorciados, aquel que aporta mayor experiencia, un porcentaje mínimo de participación, o un porcentaje mínimo de participación de cada uno de los consorciados. Como estas bases en el último ejemplo no lo tenían, me permitió hacer esta promesa de consorcio de esta forma y resulta que el chiquitito de la noche a la mañana se llevó el premio mayor. ¿De acuerdo? Bien. Bien, Kiara. Gracias, Kiara. Me pasé minutos, Kiara. Pero vamos a ronda de preguntas igual, por favor. Sí, doctor Gracias. Boris, correcto. A ver, hacemos unas preguntas, por favor, antes de finalizar esta mesa de asesoría de hoy. ¿Algún asociado, por favor, activar su micrófono o levantar la mano para poder darle espacio? Ok, así Sí, mismo estamos. ¿Sí? ¿Tenemos un asociado? sí, buenas tardes. Doctor, en el último Excel que ha colocado, en la columna futuro, ¿podría explicar qué significa? Mira, lo voy a poner otra vez para conversar con ustedes. Sí, ¿saben qué? Normalmente mis diapositivas van muy lentas porque yo hablo mucho y hablo bastante porque tengo mucho que compartir, mucho que transmitir. Pero miren, ve, esto es lo que las bases exigen y pueden exigir normalmente.
Un número máximo consorciados, el que aporta mayor experiencia o un porcentaje mínimo de cada consorciado. Normalmente las bases no dicen, pero hay algunas que sí dicen, y normalmente dicen estas dos cosas, y la tercera, porcentaje mínimo de participación de cada uno lo dice. Entonces, voy a borrar todo lo que dije. Me pongo acá, porque estas bases sí lo establecen así. En la actualidad, este ha traído de experiencia esto, y se compromete a ejecutar la prestación, entonces va a sumar esto. Este B trae 345.000, un solo contrato, entonces vale como experiencia este. El A trajo 1, 2, 3 contratos que suman 1.114.000. Y este chiquitito, el C, el más pequeñito, el que trae el negocio, el que la conoce, el que la sabe y el que le dice y le está invitando a la fiesta a los demás, discúlpenme por decir estas groserías, tiene menor experiencia, pero es el ratón que quiere crecer de la noche a la mañana. Entonces, como yo tengo un contrato que estoy participando y que me pide experiencia 1,5 millones, y el contrato es de 1,5 millones, como podría ser también de 3 millones, supongamos que sea de 3 millones. Si es de 3 millones, mira cómo cambiaría. ¿Cómo cambiaría? Y miren esta brutalidad de cambio. Si este contrato es de 3 millones, el que voy a participar y que voy a concursar y que voy a ganar, entonces en la actualidad todos tienen esta experiencia. Con esta participación de consorcio que me permite estas bases, yo estaría teniendo en los 3 millones esta alícuota. Este que se pone el 1%, esta alícuota. Y este que se pone el 20%, esta alícuota. Con lo cual quiere decir que a futuro, para cuando yo participe en un procedimiento de selección, este chiquitito, el C, ya no va a necesitar ningún amigo, podría ir solo. Y este sigue quizás en las mismas, porque se puso solo 1%. Y este, el que trajo mayor experiencia, solamente que sería 600.000, porque es su participación en este contrato, y llegaría a futuro a 1.700.000. Y este de la noche a la mañana se ganó el premio mayor, se volvió en el más gordo y creció porque las bases lo permitían. Pero podría haber sido mucho mejor si las bases no decían nada. Obviamente, este chiquitito que quiere crecer le pone 1%, y aquí le pongo 88% para que sume 100. Entonces le pongo 98% para que sume 100. Y miren, se lleva casi los 3 millones de contrato, porque ya 2.214.000, y para el futuro tendría lo que se está llevando de este contrato que acaban de ganar, más lo que tenía antes de entrar a este proceso de selección. Eso era la explicación que decía a futuro, que eso es lo que normalmente saber, porque muchos de nosotros quieren participar en consorcio solamente para tener experiencia en el futuro. Entonces, ¿cuál es la regla? Lo que las bases te permiten. Correcto, doctor. Nos vamos por las últimas dos preguntas. Primero, Diego Linares, por favor. Lo escuchamos. Adelante. Sí, muchas gracias, profesor. Una consulta es, si yo tuve una experiencia como postor y yo facturé el 100%, ¿no? Indiqué en el consorcio que yo era el que facturaba el 100%, pero la participación de obligaciones era del 50% en ese contrato de consorcio. Para una nueva licitación, un nuevo proceso de selección, ¿cuánto es lo que valdría de mi experiencia? ¿El 50% de mi participación o el 100% porque fui el que facturé? Diego, hace un poquito de años te hubiera dicho juégatela, pero no te la juegues. ¿Por qué? Porque aun cuando tú hayas facturado por condición del consorcio, tú tienes una participación alícuota del consorcio y debes decir que aún siendo esa facturación el 100%, te corresponde de participación del consorcio 50%. ¿Por qué? Porque siempre hay un malvado que es el enemigo y que está al otro lado, que te va a apagar la luz en plena celebración y va a decir, no, ¿sabes qué? Este señor solo participó en el consorcio, no lo declaró, lo cual la declaración que está diciendo que es 100% en la factura no es exacta, es inexacta, en consecuencia una sanción. ¿Diego? Gracias, profesor. Sí. Ok, Bien. muchísimas gracias. Vamos con la última consulta por Rosana Parodi. Rosana Parodi, te escuchamos, por favor, ¿puedes activar tu micrófono? ¿Qué tal, Rosana? Gracias, Buenas sí. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Doctor, una consulta. Si en un consorcio conformado por dos empresas, noches. uno de los representantes legales de esa empresa tiene una sanción vigente, registra el representante, tiene un registro nacional de sanciones contra los servidores civiles por delito contra la administración pública. ¿Eso repercute también
a la empresa o solamente al representante legal? Sí, ¿por qué? Porque dentro de esos impedimentos para contratar con el Estado, ojo, y eso va a ser la tercera sesión del 2024, que ya vamos a conversar en esta semana con Kiara, vamos a hacer todo lo que son impedimentos, que es una clase muy larga, pero sí lo podemos hacer, porque todos, hasta los de HOITs o cualquiera, sus representantes, sus apoderados, también están comprendidos dentro de los impedimentos para contratar con el Estado. Existe un impedimento que específicamente indica que también se les aplica a sus representantes, aquellos que tengan más del 30%, sean apoderados o sean representantes legales inscritos en registros públicos, les sigue esta condición de la sanción y los impedimentos también, Roxana. Sí, sí. No por la cuestión de consorcio o porque tenga la vinculación con la empresa, sino porque este impedimento irradia y contamina a la empresa en la cual le representa, porque él está con impedimento y no podría participar, digamos, representando a ninguna empresa mientras esté vigente el impedimento, Roxana. Muy buena pregunta, Roxana. Gracias, gracias, doctor. Para finalizar, ¿repercute también a la otra empresa? Sí. Hace rato creo que hizo una mención, no, pero creo que hay que hacer consorciada, Sí. Ya. Supongamos que la co-consorciada, Roxana, ya entiendo tu pregunta, disculpa que sea tan rápido. Supongamos que la co-consorciada no sabía. Entonces, lo que dije hace un momento, no me cabe duda que en la condición contractual todos son solidariamente responsables, pero en la condición precontractual, en la participación del procedimiento de selección, si tú declaras y juras que no tienes impedimento, solo tú te haces responsable de esto. Y la otra co-consorciada que declara y jura que no tiene impedimento, no tiene impedimento ella, pero no está diciendo mi vecina sí, o no, porque no conoce. La declaración jurada lo asume. Podría individualizarse si en el contrato, la promesa de consorcio o de las condiciones que se pueden verificar posteriormente, se ratifica que solamente uno de ellos tenía, y lo cual era materialmente imposible o no había sido comunicado al co-consorciado de que efectivamente tenía este impedimento. Y solamente recaería en esta sola y única, Roxana. Qué buena pregunta. Bien, Roxana. Bien. Gracias, doctor. Gracias. Correcto. Muchísimas Venga, gracias. venga. Doctor Boris, vamos por la última consulta por parte de Víctor Ernesto. Víctor, adelante. Buenas tardes. Gracias, Kiara. Doctor, entiendo de que en el consorcio puede ser que solamente uno facture, ¿no? Pero se lleva la experiencia Sí. de acuerdo a la licuota, de acuerdo a lo que le explicó. Sin embargo, el Sí. tiempo permanece, ese tiempo, así tenga 1% en la licuota, sí sería experiencia 6 meses, 8 meses, 10 meses, de acuerdo al servicio que duró, al tiempo del servicio. A ver, vuélveme a plantearme tu pregunta, por favor. Quiero ser bien preciso también. Te entendí un poco, pero no bien. Respecto al tiempo de servicio, al tiempo de la experiencia que va a ganar ese postor, así tenga 1% de cuota, sí podría sustentar ante un nuevo servicio, si bien es cierto su experiencia de facturación fue poca, pero el tiempo sí fue valioso. Sí En podría realidad, mostrar el tiempo es irrelevante, Ernesto. Lo que va a valer es el monto del contrato o de la facturación final. Eso va a ser lo relevante. El tiempo es irrelevante porque no se corresponde o no está asentido en la cuestión del tiempo, sino más bien en el monto de la experiencia que está traducido en contratos o en facturación, Víctor. Lo que sucede es que en algunos casos a las personas naturales nos piden tiempo de experiencia, ¿no? Entonces, Eso tiene que ver para cuestión del currículum, digamos, en una acreditación de experiencia de haber llevado, por ejemplo, o haber capacitado o haber tenido un servicio de asesoría en tal, por 3 años, y eso sí, para demostrar el contrato sí, irrelevante que lo hayas hecho en consorcio o no. En algunos casos he visto, ojo, bien curioso, Víctor, y esta es una pregunta bien rebuscada la tuya, en que lo has hecho en consorcio. Entonces, esa acreditación de experiencia es parcial, y se han puesto a lucubrar y han encontrado una quinta pata al gato que la ley nos dice. Yo sí creo que aun cuando tú tengas 1% de consorcio y hayas tenido un año de experiencia, ese año de experiencia vale, aún con ese 1% de consorcio, Víctor. Qué buena pregunta. gracias, doctor. Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Ya Correcto. mucho, Kiara. Sí, me quieren buscar la quinta pata. Sí, tengo un reflejo de gato yo. Correcto, profesor. Muchísimas gracias, doctor Boris. Gracias por habernos brindado toda la información acerca de esta mesa de asesoría que lleva como título Cómo formar consorcios efectivos con la directiva OCE. Asimismo, pedimos por favor su apoyo, estimado Boris, para poner su número de contacto. Quizá alguno de los asociados quisiera consultarle a través del correo electrónico, ¿no? Si nos puede compartir su pantalla con sus datos de contacto, el correo, Por para favor, cualquier duda, claro. consulta en adelante, ¿sí? Asimismo, Sí, también creo que le está pedimos, bien. estimado Boris, compartirnos su presentación
para el día de mañana nosotros enviarles el certificado de participación a cada uno de los asistentes el día de hoy, junto a la presentación. Ahí está, por favor, amigos. Fíjense, tómenle foto. Ese soy yo. Sé contestar llamadas, sé devolver llamadas. Por eso me encuentran los cobradores. Pero a veces estoy en audiencia, reunión, en clase, una charla, y yo apenas termina devuelvo hasta las llamadas desconocidas. Me mandan un email, ahí estoy. Morris Mitac Mestanza, estoy con la Cámara de Comercio de Lima ya 8 años y encantados de poder ayudarlos. Cuenten conmigo, por favor. Correcto, muchísimas gracias, estimado Boris. Nos vemos entonces en una siguiente charla, ¿no? Mesa de asesoría con otra propuesta, ¿no? Para todos los asociados este 2024. Sí, sí, Kiara, y de verdad muy agradable en poder cerrar contigo esta temporada bonita de contrataciones públicas y poder darles a nuestros asociados estas pautas, lo más casuístico y práctico, este cortito tiempo que tenemos. Nos hemos pasado ya 20 minutos, Kiara, pero encantado. Y nosotros también brindamos este curso ahora en la Cámara de Comercio de Lima, enfocado para proveedores. Esperemos que, por favor, contar con ustedes. Comuníquense con Kiara y comuníquense con el área comercial, porque los cursos para asociados tienen un descuento y basta que hayan estado en este curso, tendrán otro descuento. Y si me dicen que ha sido en presencia del doctor Boris, otro descuentazo, Kiara, ¿qué te parece? Perfecto, muchísimas gracias. Esperemos que todos los asociados hayan tomado nota de esto y podamos no encontrarnos más adelante en una siguiente mesa de asesoría. Muchísimas gracias, doctor Boris. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta última clase del año y espero verlos también en lo siguiente. Gracias, muchas gracias. Gracias, gracias. Agradecemos la participación de todos nuestros asociados. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Gracias.